Hemos de volver a los compases sublimes del canto siboney, y la melodía india nos hará recordar el continental prestigio de la televisión cubana, porque añoraremos al contemplar los equipos electrónicos de Televilla cómo el genio creador realizó la máxima expresión de la industria televisora, haciendo que Cuba fuera el primer país en el mundo capaz de recibir señales televisadas del extranjero en el momento mismo de producirse los hechos. Y esto, nada menos que 15 años antes de que se construyera el primer satélite espacial de telecomunicaciones. Además, las torres de CMQ Televisión enviaban sus señales a toda la isla de Cuba, incluyendo los cayos e islas adyacentes con precisión tal que se captaban plenamente desde el Cabo de San Antonio a la punta de Maicí. Tendremos de nuevo en Cuba Libre el enorme potencial de la industria zapatera, tal como la contemplábamos años atrás. Acrecentaremos en el futuro con plena libertad empresarial la producción del más fino calzado en enormes cantidades. Habrá en Cuba zapatos para cubrir con creces las necesidades del pueblo, ahora descalzo, y sobrarán cientos de miles de pares para la exportación. Como vemos, la ganadería cubana, productora de la más alta calidad de ganado vacuno y porcino, permitió también en el pasado de libertad democrática la creación y desarrollo extraordinario de esta pujante industria conservera, derivada, como otras muchas iniciativas industriales cubanas, de la agricultura nacional, altamente racionalizada, de la fertilidad incomparable del suelo de la isla, tanto como del constante empeño siempre creador de la inmensa mayoría de sus hijos. En Cuba Libre volveremos a paladear los deliciosos embutidos de antes, elaborados con carne de puerco cubana, preparados por los más modernos procedimientos mecánicos, con toda la pulcritud y la higiene que siempre fueron garantía de buena alimentación, exquisito sabor y fácil digestión de las conservas de Cuba, tan famosas en el orbe como el tabaco habano. Volverá Cuba a ser Cuba, y el deporte no será jamás allí un objetivo político de dominio universal, ni una fórmula para introducir la subversión en los países libres de América, sino que cumplirá sus fines sanitarios, higiénicos y sociales. La ciudad deportiva de La Habana, el Palacio de Deportes, será mañana, como fue antes, escuela de atletas libres, y su gigantesca rotonda nunca más se utilizará como circo romano para juicios sin justicia. Jamás será indigna picota pública y vitrina de oprobio para escarnecer a los héroes de la Brigada 2506, que en gesto valiente de renunciación total fueran al rescate de la independencia, el honor y la libertad de su patria. Yo volveré. Volveremos todos los cubanos para presenciar en el Palacio de Deportes de la capital y a través de todo el país los más reñidos combates de boxeo. Combates en el estricto sentido deportivo. Será así porque los entes infrahumanos habrán desaparecido. Las fieras habrán muerto unas, habrán huido cobardemente otras. La lucha será de boxeo profesional o amateur, pero será legal y democrática. Así,
En el plano político, los combates entre cubanos serán de ideas cuando Cuba haya sido liberada de la opresión. En el vetusto palacio colonial del que todo lo diera por la libertad de Cuba, volverá a resplandecer el mercado de las flores. Miguel Aldama, el patriota, encenderá de vida la gran ciudad hoy mustia y desolada. Y las habilidades de la armonía criolla pondrán en cada hogar habanero un ramillete de rosas, de lirios, de azucenas. En el futuro, la enseñanza será libre en Cuba, como antes de la hecatombe. Una educación exenta de ideas extrañas. Colegios orientados por idóneos pedagogos instruirán a la juventud científica y racionalmente. Las bases para la instrucción de los hombres del mañana volverán a ser Dios, familia, patria, honor. En tanto, los credos cristianos volverán a formar las conciencias y el deporte, tal como antes, completará la gestión educativa que aconseja el proverbio latino: mente sana, en cuerpo sano. La cristiandad se manifestará. Cada quien, según su modo, rendirá pleitesía al único Dios. Los católicos tomarán la comunión. La graduación de los alumnos, como antaño, volverá a revestirse de solemnidad, de dignidad, de honor. No será, como no lo fue nunca en Cuba Libre, un acto de propaganda política, sino ejemplo vivo de superación de nuestro pueblo, que rebosará de legítimo orgullo el corazón de los padres. Pueblo de prácticas y realizaciones, dado constantemente al esfuerzo creador, el pueblo cubano, enamorado del progreso de su isla, se entregó desde siempre, desde sus mismos orígenes, a la dura tarea de engrandecerla. De esta manera, los hijos de Cuba, a partir de la instauración de la República, hace más de 65 años, se esforzaron por conseguir, y lo consiguieron, colocar a su patria entre las más avanzadas naciones de América. Una ininterrumpida gestión de beneficio público llevó a los regímenes democráticos anteriores al Estado verdugo de hoy al engrandecimiento de ciudades y pueblos mediante la constante urbanización de amplias zonas de la capital y de las capitales de provincia, llevando hasta el poblado más remoto los adelantos de la civilización. Carreteras, parques, calles, avenidas, alcantarillados vinieron a ser al parque caminos de piedra para la transportación de los frutos del suelo, caminos de dignidad y de decoro hacia el bien supremo de la patria. Obras públicas reproductivas, revertidas en el auge de la economía cubana y en el bienestar social y económico de los pobladores de Cuba. Gigantesca tarea de titanes. Empresa encomiable de hijos gigantes de un país pequeño, pero inmensamente grande por su voluntariosa resiedumbre. Obra magna, grandiosa, realizada por los obreros más responsables y de mayor rendimiento de América. Gestión imponderable que está aquí, plasmada a todo color en este breve mensaje que es como un acta histórica de lo que Cuba fuera ayer y volverá a ser mañana. Fuente inagotable de trabajo consciente, responsable, concienzudo, de trabajo enaltecedor, constructivo y bien remunerado, que hoy es para Baldón de América, pozo sin fondo de la más ominosa esclavitud. Mas no importa mi dolor de hoy, yo volveré. Volveremos todos los cubanos que aquí lloramos el crimen horrendo,
la infamia sin nombre, perpetrado contra el pueblo nativo, contra el suelo querido que nos dio el ser. Volveremos ya, con la ayuda de Dios y el heroísmo más que probado de nuestros hombres mejores. Volveremos tan seguramente como que existe Dios. La isla de Cuba fue, y pronto volverá a ser, crucero obligado de todas las rutas aéreas y marítimas del mundo. El Aeropuerto Internacional de Rancho Boyeros sigue usando el nombre augusto de Martí como un escarnio a su sagrada memoria. Pero ya no se posan allí los jarros de acero del mundo libre, sino los aviones del imperio que oprime a Cuba. El progreso aeronáutico del cubano, abierto de par en par hasta para el más humilde de los hijos del país, había alcanzado un sorprendente auge desde una década antes de la vil traición cometida contra la integridad de la República de Cuba. El nobilísimo campesino de la tierra feraz de la isla, el humilde agricultor, el honrado guajiro sencillo y dulce, generoso y bueno, tenía en la democracia cubana todas las facilidades imaginables para convertirse en un as de la aviación comercial. Muchos de ellos las utilizaron y llegaron a ser magníficos pilotos de la aviación civil. Jóvenes de todas las esferas volvieron sus ojos hacia las alas del progreso, porque al efecto, para abrir a la juventud los caminos del aire, se crearon en todo el territorio escuelas de aviación como la Muestra, perteneciente al plantel de Aeronáutica Civil de San Julián, en la provincia de Pinar del Río, que fuera creada por la gestión social y humana del llamado Punto 4. Colegio de pilotos, mecánicos, ingenieros de vuelo y demás especialidades de la ciencia de volar, donde técnicos nacionales y extranjeros ponían su saber al servicio de la pequeña grande nación, grande solo por el espíritu patriótico de sus hijos. De esta manera, muchachos que se asomaban a la adolescencia con gran capacidad receptiva, sabían fácilmente todo lo relativo a un avión, de la nariz a la cola, incluyendo el conocimiento de todas las piezas e instrumentos del mismo, así como a volarlo con entera responsabilidad y eficacia. Dios quiso que Cuba fuera un rincón del paraíso y del propio cielo quiso hacer su hermosa bandera. Así de la azul esfera 3 franjas tomó al instante y del sol agonizante un triángulo recortó y en el centro colocó una estrella rutilante. Si toda nación requiere una bandera querida por la que se da la vida y con orgullo se muere, en la de Cuba se infiere de su trayectoria en pos, que con ella no hay dos, y lo proclamo en su nombre. Las demás las hizo el hombre. La de Cuba la hizo Dios. Educar es templar el alma para la vida,
dijo don José de la Luz y Caballero, el filósofo y educador que nos enseñó a pensar. Educar, formar las almas de la niñez y de la adolescencia, eso hacía la escuela pública de Cuba, sin discriminaciones partidistas, sociales, económicas o de colores. Las escuelas estatales, desde los modernos centros de enseñanza rural hasta los planteles de enseñanza secundaria, eran gratuitos. A sus aulas asistían por igual democráticamente, lo mismo el hijo del obrero que del empleado. Además, el ciudadano tenía la libertad de enviar, si ese era su criterio, unos hijos a las escuelas del Estado y otros a las universidades privadas. Hoy no hay nada privado en Cuba, pero Cuba sí está privada de libertad. En Cuba libre, el ciudadano pobre tenía garantizada la asistencia médica de su prole. Desde el primer bajido, el niño era inmunizado contra las epidemias y sometido a un plan dietético que regulaba su alimentación al mismo ritmo de su crecimiento. En Cuba libre, democrática y soberana, la atención a la salud de la niñez, especialmente en los campos, sobre todo en lo referente a la profilaxis o prevención de enfermedades, no tenía paralelo en América. Cientos de dispensarios, de consultorios de hospitales rurales atendían periódicamente a la niñez, a la juventud, a la vejez. De una manera general y completa, a plena responsabilidad histórica, la niñez, que era la esperanza de Cuba, se inmunizaba periódicamente contra todas las enfermedades endémicas y epidémicas. Sus vidas nuevas, sus vidas en flor, eran vigiladas científicamente por facultativos de todas las especialidades médicas, cuyos diagnósticos en cada caso se apoyaban en todos los análisis conocidos para determinar el exacto funcionamiento de cada organismo. Tanto las investigaciones químico-biológicas como los antibióticos, las vitaminas y demás reconstituyentes eran aportados al pueblo gratuitamente por el Departamento de Salubridad y Asistencia Social de Cuba. Nuestra patria se cruzaba con una vasta red de caminos que ampliaban potentes equipos mecánicos constantemente. Obras de beneficio colectivo iniciadas con una gran vía central y continuadas con circuitos por el norte y por el sur. Concreteras, grúas poderosas, camiones de volteo y principalmente cuadrillas de hombres enteros, de obreros calificados, horadaban montañas usando la dinamita para abrir nuevas rutas al porvenir de Cuba. Bulldózeres y motoniveladoras trazaban vías en las estribaciones de las lomas que en su curso salvaban ríos sobre sólidos puentes de hormigón, bajando a los valles floridos, sirviendo de arterias vitales a los productos del agro cubano y a la recreación del espíritu en los días blancos de sol, cuando resplandece en verde lozanía la tierra india de Cuba, a la que mañana volveremos. Símbolo del martirio de Jesús, divisa de la cristiandad, baluarte de la fe cubana en Dios, la cruz de Holguín identifica la ciudad cubanísima que tan valientes ofrendara la independencia de la patria.
las antiguas ciudades de Cuba recobren su tráfico comercial de entonces, su vida económica, su vivir plácido y cómodo, y sus calles, sus parques, sus paseos vuelvan a tener la animación que proviene de la libertad, la cruz del Monte Calvario volverá a reinar sobre las almas. La dinamita facilita el movimiento de la tierra para la ampliación del aeropuerto de Santiago de Cuba, que nos abrirá sus amplísimas puertas al volver. Luego, de hinojos, ante la tumba del apóstol Martí, murmuraremos con los ojos húmedos: Maestro, hemos vuelto a conquistar la patria que nos diste. Hemos arrojado al amo extranjero de tu tierra para traerte como ofrenda la bandera que tanto amaste. Yo volveré a Santiago. Volveremos todos a extasiarnos en las maravillas naturales y en las reliquias históricas de la capital de Oriente. A recorrer con religiosa unción la cuna de Maceo, el titán de bronce de la libertad de Cuba. Y admiraremos la bahía acogedora de encantadores rincones. Volveremos al morro que presenció la batalla naval determinante del nacimiento de nuestra república. Volveremos, bajo el amparo de la milagrosa caridad del cobre, a emocionarnos con la que fuera primera capital de Cuba, orando de rodillas por la libertad democrática en Cuba libre. Retornaremos a la patria redimida de tiranos. La Basílica Metropolitana parece repicar con sus campanas la consigna definitiva: yo volveré. La segunda industria de Cuba en el momento de cometerse el crimen de lesa patria era la industria ganadera. Una ganadería racional, científica e intensiva que hubiera podido disputar la supremacía a nuestras industrias azucareras. Ganado vacuno de insuperable calidad como el Suiza Parda, del cual poseía Cuba el hato pura sangre mayor del mundo. Tratadas por los más modernos métodos de la medicina veterinaria, las reses de la hacienda Baitiquirí se criaban, mejoraban y cebaban, sometidas estrictamente a control genealógico, determinando el pedigrí de cada una de las miles de cabezas. Y en los laboratorios de la empresa ganadera, un cuerpo de técnicos especializados y competentes veterinarios hacía el despistaje de las enfermedades de las reses, como la terrible brucelosis, y practicaba la inseminación artificial de tan óptimos resultados en la ganadería. Un expediente por cada ejemplar vacuno mantenía al día la hoja clínica de cada res, es decir, un récord de cada animal. Porque años antes del golpe artero que destrozó su floreciente economía, Cuba exportaba ganado a los países de América. En la próspera Cuba que empobreció la infamia, el fino ganado lechero oriundo de Suiza, registrado por su nombre, su número, su peso y su pedigrí, se exhibía en las ferias ganaderas nacionales e internacionales, donde el hato Suiza Parda, pura sangre más grande del mundo, causaba la admiración de los expertos ganaderos, arrancando de los jurados, compuestos por especialistas cubanos y extranjeros, los mayores galardones, los premios. Riqueza ganadera creada tras largos años, gentes esfuerzos, de pacientes estudios
y de inversión constante de capital cubano. Volveremos para reeditar las glorias de la ganadería cubana y contemplar con satisfacción la entrega de premios al cubano Octaviano Navarrete por los triunfos de su selecto ganado Suiza Parda y los trofeos que volverán a obtener tanto él como todos los criadores de prestigio. Estos criadores que usaban ante la barbarie adecuados sistemas de regadío para producir la pangola gigante, rico pasto cuya alteraba la de un hombre a caballo, alimento energético que era recogido luego mecánicamente, hierba pangola que entraba en la preparación de la dieta balanceada del ganado uno para aumentar su rendimiento. Ganado Suiza Parda que se había adaptado plenamente a nuestro clima, vegetación y naturaleza y que pastaba en los estiaderos de la Isla Feliz como si aquella fuera su tierra de origen. Ganado fino, de gran clase, adecuado igual al llano que a las montañas del país. Reses de una singular belleza y de práctica y creciente utilidad para la economía de la nación en ascenso. Como otras tantas razas de vacunos, el cebú, la San Gertrudis y otras muchas. Razas productoras de carne o de leche, o de ambos alimentos, que constituían el orgullo de Cuba a la vez que la savia vital de su poderosa economía. Ganado vacuno del cual exponemos con legítima vanidad patriótica estos soberbios ejemplares, grandes campeones, a la consideración inteligente de la industria ganadera de América y del mundo. Por esto volveremos. Baracoa, yo volveré. Volveremos los cubanos amantes de tu gloria a rogar por la dicha de Cuba la cruz de la palma, a contemplar las rojas cerezas de tus cafetales. Cafetales del suelo prodigioso, industria del cafeto que producía anualmente más de 1 millón de quintales del grano estimulante en todas las montañas de la isla. Café, bebida nacional, sellado, lavado, secado y tostado en Cuba, que los cubanos tomaban sin medida y que ahora no pueden probar. Café que sobraba a la nación rica y próspera aún para exportar. Café que volveremos a sembrar, a recoger y a apilar en Cuba Libre. Café que mañana hará de nuevo al mercado de América y que se impondrá por su calidad y su exquisito sabor al paladar del mundo. El coco indio, llamado así porque las semillas fueron traídas de la India, el patriota cubano Brigadier Lores, era otra de las inagotables riquezas de Cuba, agotada, destruida por la infamia comunista. Cacao, el mejor cacao del planeta. Quien no haya paladeado el sabroso chocolate criollo que se elaboraba con las bolas de cacao de Cuba, no ha tomado el mejor chocolate del mundo. Quien no haya asistido a la fabricación casera de cacao hecho con la semilla del fruto en los hogares campesinos de las zonas sembradas de cacahuales, de cierto, no sabe qué es el chocolate. Hoy, arruinados los cacahuales de la tierra querida, los criollos cautivos en la cárcel de nuestra isla solo alcanzan, y no siempre, 1 onza de chocolate por persona cada 2 meses, y bombones jamás. La industria agrícola del plátano, conocido en América por el nombre de banano, fue también en el glorioso pasado de cubanas riquezas, fuente surtidora de las que más nutrían la economía de Cuba. Las exportaciones solo a la costa sur de los Estados Unidos alcanzaron cifras fabulosas, y la flota platanera, que hoy está sepultada bajo las aguas de la ensenada de miel, nunca dio abasto a la demanda constante del mercado americano, siendo necesario para transportar los enormes pedidos de plátanos, construir nuevas naves, también destruidas hoy, y utilizar también buques de naciones amigas.
Cuba volverá a producir plátanos. Cuba volverá a producir ganado de carne. El pueblo cubano comerá carne otra vez, porque la ganadería cebú, que los vándalos exterminaron, las reses de esta raza que sacrificaron por miles para adular a sus amos rojos, volveremos a producirlas en Cuba libre. Siempre, a través de la historia, Cuba construyó. Hasta el aciago día del terremoto comunista, el cubano forjó con la resiedumbre de su voluntad y de sus brazos la patria que soñó Martí. Y años antes de producirse la fuerza diabólica que destrozó su ventura, usaba las más poderosas máquinas, las más modernas de la época, para abrir senderos hacia un futuro venturoso. Equipos pesados de los más modernos removían los más recios obstáculos que la naturaleza oponía al avance de la nación. El criollo era feliz. Gozaba derribando montañas para abrir paso a Cuba hacia un brillante porvenir. Y las explosiones de su bronco coraje frente al trabajo creador superaron siempre, por la fuerza expansiva de su voluntad, la acción fulminante de la dinamita, que entonces se usaba solo para derribar montañas. Volveremos venciendo todos los obstáculos, derrotando a la muerte misma. Volveremos con el amor a Cuba desbordando nuestras almas, una sola alma. Y tendremos como recompensa al sacrificio, que es además nuestro deber, la gloria de besar el suelo querido, conquistado por nuestro esfuerzo conjunto, por el conjunto de todos los esfuerzos, a sangre y fuego, a golpes de desinterés total por la vida, que no es vida sin la posesión de la tierra que nos dio el ser. Volveremos ofrendándole nuestra vida a Cuba, porque morir por la patria es vivir. Por todo lo que mi Cuba fue, por todo lo que mi pueblo sufre, yo volveré, Cuba mía, yo volveré, yo volveré y tu suelo lo besaré, porque sin ti mis canciones no vivirán, porque sin ti todo nada se volverá. Mis canciones no quieren llorar la distancia, mis canciones no quieren vivir lejos de ti. Lejos de ti.
y para siempre